y no dejamos el tema, o mejor dicho, cambiamos de tema, Miriam, no dejamos de estar contigo, precisamente, Marco Silva, para tocar este tema que viene en los periódicos. Por ejemplo, el periódico Milenio dice: casan a exfederal que testificó contra hijo del Mencho, Leo. Iván Morales Corrales, el exoficial de la extinta Policía Federal que sobrevivió al derribo de un helicóptero militar por parte del cártel Jalisco Nueva Generación en el año 2015, fue ejecutado el miércoles en Temisco, Morelos, 7 meses después de haber testificado en Estados Unidos contra Rubén Oseguera González, el Menchito. Viene también, pues en el caso del periódico Reforma, matan en Morelos a héroe de la Policía Federal, a 10 años del ataque al que sobrevivió, por el que era llamado héroe, el suboficial de la extinta Policía Federal, Iván Morales Corrales, fue asesinado a balazos junto con su esposa en Temisco, Morelos. ¿Quién empieza? Pues, inicio Miriam. con, bueno, de nuevo buenos días. El tema es el miércoles, efectivamente, que hay en la investigación que se dice, que dicen los testigos, pues hacia dónde perfila, pues obviamente lo cazaron. A él se le cruza una camioneta, él va manejando con su esposa en una calle de Temisco, se cruza una camioneta tipo van, se le cierra el paso, salen varios hombres y les disparan más de 15 veces, a los dos. Híjole. Y mueren. Estaba todo planeado, dicen que contrarreloj, dicen algunos, porque dejan la camioneta atravesada, corren y se van en motocicleta. O sea, obviamente, había un diseño, efectivamente, en este operativo que instrumentaron esta célula ejecutora y dejan las armas, además. Y dejan las armas ahí, todo aparece, las motocicletas tiempo después también son localizados por la propia autoridad. Entonces estamos hablando de un crimen planeado, hubo seguimiento de la víctima, sabían dónde iba a estar, y se dio un momento de escape. Incluso hasta a lo mejor seleccionaron, lo estudiaron, no fortuito, él pasaba seguramente por esa calle, y lo que llama la atención, y lo primero que estuvimos preguntando ayer para quienes llevan la investigación, es ¿por qué no tenía protección? Exacto. Él sobrevivió a este ataque de esta organización criminal hace 10 años, y se hablaba de que los que sobrevivieron tenían una amenaza de muerte ya permanente. El tema es que hace 7 meses él expone, y todo el mundo supo que él estuvo en el proceso, en el juicio del Menchito, y obviamente porque se habla, aunque nunca se dijo su nombre, se habla de una persona de sus características con la narrativa del sobreviviente de cuando fue atacado este helicóptero. ¿Por qué no tenía seguridad? ¿Por qué no tenía una camioneta blindada? ¿Por qué seguía moviéndose en el mismo lugar o el mismo espacio? No se tomó una previsión, una precaución sobre los lugares que frecuentaba, donde vivía o donde él transitaba con su familia. Eso es lo que llama la atención, y de eso, Manuel, Marco, no hay respuesta el día de hoy. Esos son los hechos, Marco, los antecedentes. Como bien dice Miriam, el 16 de septiembre pasado, estoy hablando del 2024, este oficial apareció en una corte federal de Washington y ahí expuso el caso justo en el juicio que se estaba desarrollando en contra de Rubén Oseguera González. Testificó como colaborador de la Fiscalía de Estados Unidos, Manuel. Ahí presentó su testimonio de lo que ocurrió hace 10 años, el 30 de abril del 2015, y al final ese testimonio, no digo que es el único, no estoy valorándolo más allá del peso que tuvo, pero ese testimonio y otros más construyeron una narrativa que le permitió a la Fiscalía sentenciar a prisión de por vida al Menchito el 7 de marzo. Es decir, ahora está en Florence, Colorado, en esta prisión de altísima seguridad, pero pues Iván Morales Corrales, Miriam, lo presentaban como parte del equipo de inteligencia, como un exoficial de inteligencia. De inteligencia, sí. Porque este evento del helicóptero derribado, o presuntamente derribado por el cártel Jalisco Nueva Generación, fue hace 10 años, en mayo del 2015. El 1 de mayo. 1 de mayo, ¿no? El 1 de es decir, mayo. fíjate nada más las cosas, o sea, prácticamente, porque el operativo empezó el 30 de abril y los hechos se dieron el 1 de mayo. Y justo 10 años después, casi en la perfección del calendario, lo asesinan.
Esto fue en el 2015. Ese mismo año, unos meses después, y muchísimas intervenciones quirúrgicas después, Iván Morales Corrales apareció en el Auditorio Nacional en un evento en donde lo reconocieron. Ojalá pudiéramos escuchar algo del audio de fondo, por favor. Ahí está. El evento era pues encabezado por el entonces presidente Iván Morales Corrales. Peña Nieto, y él se llevó el más sonoro de los aplausos de ese evento, que eran los 90 años de la Policía Federal. Ahí lo reconocieron. Saluda con la mano derecha, la mano izquierda es prácticamente un muñón, ¿no? La trae vendada todavía. Ahí están los efectos de un fuego que lo devoró, y si no lo mató es porque traía un chaleco blindado que lo protegió, digamos, la caja torácica, y que se tuvo que quitar en un momento. Él salió de un helicóptero en llamas, ahí sostiene el diploma y la medalla, y se extiende el aplauso. Ahí están los funcionarios de entonces, Manuel. La cámara hace manejos, va a una toma general de un auditorio nacional completamente lleno, y ofrendándole un aplauso, porque en ese momento, y Reforma lo retoma de alguna manera en la cabeza que publica el día de hoy, pues sí tenía la calidad de héroe, es decir, había vivido algo que no, de entrada no sobrevivieron 9 de sus compañeros o 9 de sus acompañantes en ese helicóptero, pero al final era un sobreviviente de uno de los ataques, yo diría, Miriam, pues más violentos, que sí marcaron un parteaguas antes de esa fecha, cuando el crimen organizado había bajado, había derribado una aeronave, ya sea helicóptero o de ala fija, de la Fuerza Aérea Mexicana, del Ejército, de la Marina, de la Policía Federal, nunca. Y entonces creo que vale mucho la pena plantear o replantear la pregunta que hizo Miriam hace unos minutos. ¿De verdad no tenía protección? ¿De verdad se apareció después de ese momento, varios años después, en una corte federal de Estados Unidos, testificó contra el hijo del líder del cártel más extenso, más arraigado en México, y no tenía protección? Así las cosas, y creo que de ahí la relevancia que le damos los medios de comunicación al asesinato de este exoficial de la Policía Federal. De este héroe para el gobierno mexicano en algún momento, pues de la historia reciente del país, ni siquiera es tan vieja, pues estamos hablando de hace 10 años, Estamos Miriam. hablando de hace 10 años, y justo es el primer helicóptero que derriba la delincuencia organizada, pero además que muestra, sabíamos del poder de fuego, siempre, Manuel. Se dijo que los organizaciones criminales traían mejor armamento. En ese momento, esta organización criminal, esta célula que protegió al líder del cártel Jalisco, del Mencho, mostró el poderío, su entrenamiento, porque no lo detuvieron, iban varios helicópteros. Hubo toda una inteligencia previa en este helicóptero donde muere Iván. Iba él y una compañera que él ya no alcanza a sobrevivir, ella muere por estas balas y el impacto después de la explosión del helicóptero, pero iban solamente 2 elementos de inteligencia, los demás eran soldados. Exactamente. Y había una estrategia de que un helicóptero iba a descender y los otros iban a dar la cobertura para hacer la detención. Ya lo tenían, y estaba todo el trabajo instrumentado, pero esa célula fue más fuerte. Pudo con los helicópteros, la célula delincuencial. La célula delincuencial, dispararon armamento de uso militar, fusiles, estos famosos Barrett de calibre 50, ametralladoras montadas en vehículos, lanzagranadas que solamente se utilizaban en la guerra. Eso es lo que recibieron a cambio, y demostraron el poder de fuego la organización criminal, y es el primer helicóptero. Después vendrían más, ya hemos visto también otros helicópteros, pero fue el primero, y sí queda en esta. Recordemos que ese día hubo varios cierres, hubo narcobloqueos, sí, correcto. O sea, se instrumentó todo un operativo del cártel, mostró el brazo, y desde ahí yo creo que no han estado más cerca del líder del cártel Jalisco como esa vez. Fíjate, las crónicas, estamos hablando de las crónicas de hace 10 años. 10 años. Hablaban de narcobloqueos en 26 municipios. ¿Te acuerdas que lo 26 platicábamos la semana hace 8 pasada? días, Exactamente. hace 8 días. Pero a lo que voy es,
digamos, estamos hablando de las primeras veces, ¿no? Sí. Claro. La primera vez que, ¿no? Y al final se evadió. El objetivo que era el líder del cártel Jalisco Nueva Generación se evadió con este poder de fuego, con esta respuesta organizada, con esta, digamos, este arraigo geográfico en la zona, en fin, hace 10 años. No es mucho porque incluso en esta entrega de reconocimientos que vemos de diciembre, cuando se lo dan a Iván Morales, vemos funcionarios que todavía están en activo ahora, ¿no? Tan solo en una de las orillas vemos ahí a Omar García Harfuch, lo vemos casi en la orilla de la mesa, por ejemplo. Es personal, son funcionarios que están en activo, muchos de ellos ahí lo tenemos. Son profesionales de la policía. Son ¿no? profesionales, es gente que se formó, y obviamente que como cuerpo policíaco, 10 años después de haberle reconocido, Así es. ¿no? Con todos los honores como se le merecía, 10 años después tienen que anunciar su muerte, y pues duele doble a las instituciones de seguridad, porque ¿qué pasa cuando exigimos a los agentes de seguridad que combatan a la delincuencia organizada? Si después no van Los a tener... abandonas, porque creo que lo que abandonas. estás planteando es el Es abandono, finalmente al personaje, ¿no? ¿No? Quizás si le dieron un apoyo económico, quizás si tenía una pensión, quizás tenía le dieron algo las para escrituras de una desarrollar casa, correcto, ¿no? un negocio, no sé en qué estaba. Pero al final, en Pero temas no de tenía una protección, camioneta así es, blindada así es. y no tenía una protección 7 meses después de dar su testimonio en Estados Unidos. Eso me parece grave, y las autoridades tendrán una explicación que darán, esperemos, ¿no? Y no Esperemos. mucha más información, ¿verdad, Miriam? Es decir, nada más es, así sucedieron los hechos, no mucha más información. Me decías, no podemos rastrear tampoco el tema de qué sucedió después, el cuerpo, quizá el velorio, El nada de esto, ¿verdad? velorio, nada de eso, nada de eso. Si hay un homenaje, ellos regularmente... ¿Tú te imaginas un homenaje? Sí, regularmente a los héroes, a quienes mueren en el cumplimiento del deber, a los oficiales, elementos, se les hace un homenaje. Muchos de esos son en privado, la verdad. Pocos son los públicos ya, pero uno esperaría que él tuviera esto, pero sus compañeros incluso no nos dan información sobre qué pasó después, una vez que entregaron los cuerpos de él y de su esposa a sus familiares. Pues hechos del miércoles que están llegando, por supuesto, a los periódicos el día viernes. Aquí lo estamos platicando, justamente lo estamos tratando de explicar por la importancia del personaje. Ahí está en la primera plana del periódico Milenio, ahí está en primera plana del periódico Reforma, de un personaje muy significativo que ya nos han platicado Marco y Miriam, este personaje Iván Morales Corrales. Bueno, pues muchísimas gracias, Miriam. ¿Algo más? ¿No, Marco? Tampoco, No. Manuel. Bueno.